El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por senadores de oposición que buscaba impugnar 7 de los indultos otorgados por el presidente Boric. El TC estableció que los 7 indultos se ajustan a derecho y cumple con la institución, con la Constitución. Esta determinación es inapelable. Polémica genera en el Congreso la propuesta que presentará el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, que busca aplicar sanciones económicas para aquellos diputados que lleguen tarde a desempeñar sus funciones. Según el propio Mirosevic, la medida busca imponer orden y respeto. En verdaderos campos de batalla entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes se han convertido las calles de varias ciudades francesas, quienes rechazan el cambio de la edad de jubilación, que aumentó de 62 a 64 años tras la aprobación definitiva de su polémica ley de pensiones. Las manifestaciones han dejado un saldo de 400 personas detenidas en todo el país. Hoy en Informe 24, peligro puertas adentro. Les mostraremos diferentes casos cuyas víctimas afirman haber sido drogados en su propia casa por la trabajadora del hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Ya es un hecho y en una resolución esperada el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que buscaba impugnar los polémicos indultos que fueron concedidos por el presidente Boric. El Tribunal Constitucional, el TC, declaró que los 7 beneficios cuestionados se ajustan a la Constitución, cerrando así la arista jurídica abierta por los senadores de la oposición y demócratas que decidieron recurrir a esa instancia. Resolvió rechazar los requerimientos de inconstitucionalidad que fueron deducidos por un grupo de honorables senadoras y senadores de la República. A las 4 de la tarde terminó el misterio y la palabra rechazo se escuchó fuerte en el Tribunal Constitucional. Resolvió rechazar los requerimientos de inconstitucionalidad. Instancia que finalmente declaró como ajustados a la Constitución los indultos decretados por el gobierno, 7 beneficios que la oposición y demócratas buscaron impugnar tras los polémicos antecedentes que se fueron conociendo una vez concedidos. Estamos en un proceso jurisdiccional, así que no vamos a la prensa, tiene que esperar los resultados. La decisión generó expectación desde temprano en el TC. ¿Se resuelve hoy o no? El Pleno del Tribunal Constitucional comenzó a debatir recién pasadas las 13 horas. Esto por la molestia que había manifestado el ministro José Ignacio Vázquez, magistrado que había puesto en duda su presencia en la sesión extraordinaria debido a que la resolución en primera instancia estaba fijada para el próximo jueves. Yo simplemente dije que yo no participaba en la audiencia señalada de la manera en que fue fijada el día viernes. ¿Por qué cambió de opinión? Porque resulta que hubo una modificación y el Pleno acordamos entrar a modificar precisamente la audiencia y se fijó un pleno extraordinario para la 1:30 de la tarde. Su voto así estuvo presente para generar un resultado para muchos previsible debido a la composición del TC. En definitiva, 4 solicitudes, entre ellas la de Jorge Matelún y Luis Castillo, se rechazaron por 5 votos contra 3. Las 3 restantes por 6 votos contra 2. Casos que en el requerimiento venían señalados como casos con alguna diferencia y que en el debate, en la vista de la causa, también se señalaron como casos con alguna diferencia. Era, por supuesto, del todo predecible que la votación podía tener algunas diferencias o matizaciones y ese fue el caso. A mi juicio carecen de legitimidad constitucional y al mismo tiempo hacen de que se vulnere el principio fundamental de dar protección a la población. El ministro Cristian Letelier, exdiputado de la UDI, fue uno de los magistrados que apoyó el ahora fallido requerimiento de los senadores. Lo que buscaba era revertir una decisión que, a juicio nuestro, se alejaba de la ley, de la Constitución. Es lamentable una cosa así, sobre todo cuando estamos, ¿no es cierto?, en un minuto en que lo que la gente quiere o su preocupación personal es el tema de seguridad. Todavía está en el proceso el recurso de invalidación administrativa que fue presentada ante el propio presidente de la República para que todavía tiene espacio de tiempo para echar pie atrás respecto a aquello. Los senadores de RN reiteraron el llamado al presidente para que invalide los indultos entregados en diciembre pasado. Para ellos, el prontuario y las condenas previas de Luis Castillo, el llamado indultado insurrecto, el segundo indulto concedido a Jorge Mateluna y los informes negativos de Gendarmería que recomendaron no entregar el beneficio eran elementos que se debieron considerar. La ciudadanía tiene que estar tranquila por 2 motivos. Uno, porque el tribunal ha ratificado que el ejercicio de la potestad constitucional se ha hecho
ajustada a la Constitución y a la ley. Y lo segundo, que es responsabilidad del Estado, dado el tipo de indulto que se dio, mantener en la vigilancia el cumplimiento de las condiciones a través de los centros de reinserción social de Gendarmería. Desde el oficialismo respaldaron la defensa del gobierno y la decisión de entregar los polémicos indultos. En términos jurídicos, el gobierno estaba plenamente consciente de la legalidad y constitucionalidad de los indultos. Se confundió un debate político, que es lícito en una sociedad democrática como la nuestra, con la atribución que tiene el presidente de la República y que por lo demás han ejercido otros presidentes de la República en el pasado. Decisión del presidente de la República que se ajustó a la Constitución según el TC, pero que reabre un debate que desde siempre surge cuando se habla de indultos. Probablemente nos obliguen a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad, esencialmente por la presión que cae sobre la decisión de una persona. No solo el presidente de la República, en mi caso, la mayoría de la facultad está en manos del ministro o ministra de Justicia. Así se cierra la arista jurídica de los indultos. El Tribunal Constitucional ya sentenció. El ministro Cordero, que ha realizado un muy buen trabajo. Una de las tareas del gobierno será cerrar la arista política que tras las contradicciones del Ejecutivo sigue abierta en la comisión investigadora que se impulsa en el Congreso Nacional. Bueno, y hace pocos minutos el Senado aprobó el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Estamos junto a Kevin Felgueras, que nos va a contar todos los detalles de esta votación. Kevin, segundo trámite constitucional, sigue avanzando este proyecto. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. 1.226 días pasaron para que el Senado se pronunciara y finalmente aprobara este proyecto que busca rebajar la jornada laboral a 40 horas por semana. Estamos en el Salón de Honor del Congreso Nacional junto a la ministra del Trabajo, Janet Jara, un lugar donde probablemente el presidente de la República el próximo 1 de junio va a hablar de las 40 horas en su cuenta pública. Ministra, muy buenas noches. Muy contenta por lo que ha pasado durante esta jornada, algo casi inédito en esta legislatura, aprobación unánime de este proyecto de ley. ¿Cómo se siente? Muy buenas noches, me siento efectivamente muy contenta. Como usted decía, 1.226 días es una cantidad muy grande de días para un proyecto tan anhelado por la ciudadanía y el empuje que le ha puesto el gobierno del presidente Gabriel Boric. Además, asimismo, la disposición de la oposición y del oficialismo para llegar a un buen acuerdo nos tiene hoy día celebrando este avance muy relevante. Hablemos del avance. ¿Qué va a cambiar cuando este proyecto ya esté en vigencia? Entendiendo que además queda un tercer trámite constitucional, sí, pero lo de hoy marca un precedente. ¿Qué es lo que va a cambiar, además de estas de 45 a 40 horas en 5 años? Porque hay gradualidad. Así es una gradualidad máxima, las empresas se pueden adaptar antes y, por cierto, además reducir antes la jornada. Asimismo, se establece la posibilidad de tener jornadas 4x3, es decir, 4 días de trabajo por 3 días de descanso, y algunas normas, Kevin, que vienen a promover la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, como ingresos diferidos en bandas horarias distintas a las habituales, y la posibilidad de compensar horas extras por tiempo también. ¿Para qué? Para precisamente poder tener más vida familiar. Ministra, en el 4x3, ¿esto va a ser conversado entre trabajador y empleador? Siempre tiene que haber una correlación, porque era uno de los puntos en discordia, digamos. Tiene que haber un acuerdo, la verdad es que hoy día se puede hacer con acuerdo sindical. El día de mañana, a propósito de la reducción de las 45 a las 40 horas, con el mismo límite de horas diarias que son hasta 10, se va a poder realizar lo mismo y va a poder también hacerse un acuerdo por parte del trabajador con el empleador. Todas estas medidas buscan tener más tiempo, ¿no? Para que las personas puedan disponer de él con autonomía. Ministra, ¿qué cambió en los últimos años? Porque yo buscaba declaraciones, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, decía se van a perder 250.000 empleos cuando salga esta ley. El exministro de la expresidenta Bachelet, Rodrigo Valdés, decía va a haber un 11% de aumento en el costo laboral. Pero hoy todos se quieren poner esta chapita, la de las 40 horas. Están todos muy de acuerdo, aprobación unánime. ¿Qué ha cambiado en Chile para que todos estén de acuerdo? Bueno, yo creo que principalmente que este proyecto de ley tiene un gran apoyo ciudadano. Y eso es sumamente relevante porque cuando la ciudadanía se la juega por una idea legislativa y la empuja, por cierto, también hay mayor disposición de los parlamentarios de todos los sectores a acercarnos. Y yo quiero destacar hoy día, este proyecto de ley, como usted señala, se aprobó unánimemente por el oficialismo, por la oposición, por todos los sectores. Y eso es una buena noticia, un buen acuerdo para Chile. ¿Usted espera que las empresas también se acomoden rápidamente? Porque usted lo decía, la gradualidad es de 5 años como máximo, pero las empresas pueden hacerlo
De una, ya hay empresas que de hecho tienen el sello de las 40 horas. Sí, muchas empresas ya lo han hecho, sobre todo pymes, a quienes además vamos a acompañar en el cumplimiento de esta reducción de jornada, pero esperamos que todos los empleadores que puedan hacerlo desde ya reduzcan su jornada laboral. Y esperamos además, Kevin, que este espíritu de acuerdo prime para proyectos tan desafiantes y que llevan aún más tiempo postergados que este, como el de reforma a las pensiones, donde oficialismo y oposición nos encontremos para tener una buena reforma para Chile. 2.204 días han pasado desde que Camila Vallejo y Carol Cariola ingresaron a este proyecto de ley. Se ha demorado mucho, ¿no? Sí, casi 5 años, la verdad, y en estos últimos 6 meses, con el empuje que le ha dado el gobierno y además con la disposición de los parlamentarios, hemos podido sacarlo adelante. Así que esperamos que ahora que va a la Cámara de Diputados a tercer trámite, sea muy rápido esto para que el 1 de mayo podamos celebrarlo todos de conjunto, ¿no? Nos va a hacer bien como sociedad. Es bueno tener derechos garantizados para que las personas puedan vivir mejor. Las mesas de trabajo que se hicieron antes de llegar a este acuerdo fueron claves, ¿no? Porque hoy incluso el mundo empresarial está de acuerdo con las 40 horas. Sí, los empleadores representados por empresas de distinto tamaño y también por la CPC, así como la CUT, logramos construir un buen acuerdo, además de haber escuchado a 200 sectores productivos, de trabajadores y académicos y expertos que sumaron para enriquecer el proyecto. Bien, ministra, veremos qué es lo que pasa en el tercer trámite y de allí, cuando se promulgue, estaremos muchos celebrando estas 40 horas. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Seguimos con ustedes en Santiago. Bien, pues gracias a la ministra y también a Kevin, por supuesto, por contarnos detalles de esta aprobación finalmente luego de 6 años de tramitación del proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas. Recuerde que hay gradualidad de 5 años y también un proceso que hace de acompañamiento a las pymes. La posibilidad del 4x3 también es importante, 4 días hábiles y 3 días libres. Vamos a hacer una pausa. Estamos de regreso de inmediato, espérenos. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. Mire, los atrasos, el exhibir carteles ofensivos y las agresiones, tanto verbales como físicas, podrían tener nuevas y severas sanciones si prospera la idea de la mesa de la Cámara de Diputados que busca modificar el actual reglamento interno. Que un diputado pueda ser detenido al interior del Congreso es una de las ideas, el que podría haber afectado el 100% de su dieta parlamentaria. Silencio, el Estado de Derecho. Este es el show de este pelota. Cuando hay altercado y hay diputados que quieren hacerse famosos o conocidos por pelear, aquí hay que hacer una sanción más dura. El anuncio de nuevas medidas reglamentarias surgió en noviembre pasado y ya está en vías para materializarse. La mesa directiva de la Cámara busca sancionar diversas conductas que han generado polémica en el Congreso, como los bochornosos actos de violencia que han protagonizado algunos parlamentarios. En caso de aprobarse, la fuerza pública podría entrar a actuar si el presidente de la corporación así lo determina. Si usted se agarra a combos afuera de un bar, o en la calle, o en un molo, donde sea, ¿qué sucede? Llega la fuerza pública y se lleva detenido al agresor. Yo creo que pasa exactamente lo mismo acá. Si aquí hay golpes entre parlamentarios, esos señores tienen que irse detenidos, así de simple. Medida que la mesa incluyó en el documento, que será conocido este miércoles y que busca modificaciones en el reglamento. A mí me parece positivo todo lo que fortalezca el control del Parlamento. Muchas veces nos hace tomar titulares en todos los periódicos del país. No me gusta que los carabineros entren adentro de la sala y por supuesto que el presidente tenga tanto poder para castigar y sancionar tampoco. Prefiero que sea una entidad como la Comisión de Ética. Pero no es la única modificación que será propuesta. Entre otras, se calificará como una falta al orden el dirigirse al pupitre de otro parlamentario para recriminarle sus dichos. También exhibir carteles ofensivos en los puestos. Uno de los puntos que el presidente de la Cámara está estudiando regular es sancionar a quienes lleguen tarde a las sesiones plenarias. Y si usted llega tarde y empieza a acumularse los minutos, después a fin de mes, bueno, según cuánto tiempo llegó tarde, se le descuenta. Declaraciones a la prensa que paradójicamente generaron que el propio Mirosevic llegara tarde a la sesión. Cuando son las 10:13 minutos, le damos la bienvenida al presidente titular de la Cámara. La pregunta es si va a ser multado o no va a ser multado. Tensión instalada tras la polémica que generó un reportaje de Chilevisión que reveló que los retrasos matutinos se han hecho costumbre en varios parlamentarios y el enterarse por la prensa de eventuales sanciones provocó molestia en algunos diputados. Hoy, los atrasos no están regulados por reglamento, al igual que otras conductas que en el futuro podrían recibir sanción, económicas principalmente, por lo que no se descarta que las más graves provoquen un castigo que afecte el 100% de la dieta de un parlamentario.
Bueno, fíjese cómo se ven las calles de Francia en jornadas en las cuales miles de manifestantes exigen al presidente Emmanuel Macron que retire la polémica ley de pensiones. 24 horas habló con una diputada chileno-francesa que participó de las mociones de censura en contra del gobierno. Este es su testimonio. Victoria con sabor a derrota. Así fue descrito el agónico triunfo del gobierno de Emmanuel Macron frente al Parlamento francés. Por 9 votos, el Ejecutivo se salvó de las 2 mociones de censura en su contra, lo que significó la aprobación definitiva de su polémica ley de pensiones. ¿Cómo ese sistema institucional puede permitir que un hombre solo, el presidente, imponga su deseo, su capricho incluso, a un pueblo completo? Desde París, la diputada Raquel Garrido, quien nació en Chile y tras exiliarse en Francia se ha convertido en una de las figuras de la izquierda gala, describe a 24 horas cómo se vive la tensión política que tiene contra la pared al gobierno de Macron. La ley de pensiones se debía votar el jueves pasado. Y estábamos todas las bancadas estábamos presentes, y 10 minutos antes del voto, el presidente de la República decidió, desde el Élysée, que es la moneda de Francia, que no iba a haber voto, usando un artículo de la Constitución, y el gobierno se había comprometido en no usarlo. Pero la tensión se disparó en la votación de esta semana cuando un grupo de diputados opositores dejó la sala mientras la primera ministra subía al podio. Entre quienes abandonaron el recinto se encontraba la parlamentaria chileno-francesa, quien se opone a la medida decretada por Macron. Son diputados que están negando su papel en el Parlamento y están acusando que las calles son más legítimas que las instituciones. Unas calles que se han convertido en un verdadero campo de batalla en decenas de ciudades entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que rechazan el cambio en la edad de jubilación, que aumentó de 62 a 64 años, con un mínimo de 43 años cotizando. Si uno mira las encuestas, uno nota que 70% de los franceses están en contra de esa ley, 93% de los trabajadores, o sea, esos son números de consenso, de unanimidad. Por cuarta noche consecutiva, miles de personas salieron en París y otras ciudades francesas, dejando un saldo de más de 400 detenidos a nivel nacional. Protestas que han afectado el día a día de los residentes del país y que se agudizaron este martes. En las escuelas no hay clases. Tengo un hijo y que no puede ir al colegio ese día, tenés que dejarlo. Los transportes no hay, o hay uno cada 1 hora, entonces es súper complicado. Frente al creciente descontento social, Macron anunció que este miércoles realizará una entrevista televisada con el objetivo de intentar calmar las aguas. Y, aunque la oposición pide retirar la polémica reforma pensional, aún son inciertas las medidas que adoptará el Ejecutivo francés para enfrentar la crisis que amenaza el lema de libertad, igualdad y fraternidad. El presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión telemática desde la moneda con su homólogo en Ucrania, Volodymyr Zelensky. El líder del país europeo se refirió en Twitter al encuentro. Agradeció la cooperación de Boric en los foros internacionales. Reveló que hablaron sobre fomentar la consolidación del apoyo de Latinoamérica para su país. Y ambos elogiaron la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra Vladimir Putin. Asimismo, el líder ucraniano dijo que mencionaron la creación de un tribunal especial y que discutieron su fórmula de paz. En julio del año pasado, Boric expresó a Zelensky su solidaridad y disposición de apoyar las condenas a la invasión en organismos internacionales. Bueno, eso fue en Zoom y hubo reacciones en redes sociales. Y a propósito de redes sociales, ¿por qué un diputado querría restringir TikTok? Nos hacemos esta pregunta luego que en el Congreso Álvaro Carter presentara un proyecto que limita la aplicación, por ejemplo, para autoridades que graben con teléfonos proporcionados por el Estado o registren imágenes en edificios gubernamentales. Esta propuesta ha generado debate, el mismo que se ha dado en otros países, también donde se ha cuestionado el origen de TikTok.
Efectivamente, me encuentro aquí. La usa el presidente. Maldito Fabricio. También sus ministros. Hola, soy la ministra secretaria general de Gobierno. Diversos parlamentarios e incluso miembros de las Fuerzas Armadas. La red social china TikTok es un fenómeno global que solo en Chile, en 2021, alcanzó los 8,5 millones de usuarios. Una aplicación de la que nadie, o casi nadie, quiere quedar fuera. ¿Usted tiene TikTok? Sí, por supuesto. No. Me recomendaron crearlo para hacer algunos videos informativos. La verdad es que me dio temor. Temor que no es aislado y que incluso genera propuestas, como la del diputado Álvaro Carter, que este martes presentó un proyecto de ley para restringir su uso, pero en casos excepcionales. Por ejemplo, de aprobarse, no se podrán hacer grabaciones en esta plataforma con teléfonos proporcionados por el Estado, ni tampoco con dispositivos personales, y lo que se registra son instalaciones públicas y edificios u oficinas gubernamentales dentro de la jornada laboral. Esto por normas de seguridad. Por lo tanto, esto se aplicaría tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero se pondría un hincapié también en las Fuerzas Armadas, que son parte importante de la defensa de nuestro país. Prohibición que también ha sido analizada por el gobierno de Estados Unidos. En Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, India y la Comisión Europea, la medida ya se implementó. Todo por la posibilidad de que la plataforma de la empresa china ByteDance pueda facilitar el espionaje en el resto del mundo. Vimos globos chinos dando vuelta, y qué pasa si China le pide data a TikTok, TikTok se la pasaría, y eso ha generado pánico con una aplicación que tiene más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, más de 9 millones en Chile, que es súper segura. Todas se comportan igual, todas van a capturarte la misma cantidad de información. En eso en las redes sociales no hay diferencia. Por lo tanto, aquí el mío es exclusivamente porque esta aplicación es china. Y ese motivo ha despertado suspicacias en quienes aseguran que detrás de la entretención hay objetivos políticos estratégicos. Yo espero que el gobierno ponga atención, sigan los ejemplos de los países industrializados. TikTok está siendo peligroso para estos estados, ¿por qué no lo va a hacer también para los chilenos? Me parece que esto tiene que ser más una medida administrativa que hacerlo un parlamentario. No tenemos la expertise suficiente para saber qué aplicaciones son vulnerables y cuáles no. Hay un departamento de ciberseguridad que tiene expertos, informáticos del más alto nivel. Plataforma popular que enfrenta esta directa amenaza para su expansión, la que no proviene de un competidor, sino de algunos gobiernos, como acusan sus promotores. Some politicians have started talking about banning TikTok. Now, this could take TikTok away from all 150 million of you. I'll be testifying before Congress later this week to share all that we're doing to protect Americans using the app and deliver on our mission to inspire creativity and to bring joy. Red social que, aunque ha sido descrita como un peligro claro y presente, ha rechazado las acusaciones de espionaje, calificándolas de infundadas y subrayando su independencia de China. Si bloqueamos TikTok, entonces se irá a bloquear Instagram, Facebook, el resto de... Bloqueemos todo, entonces, y dejemos los smartphones en la casa y salgamos y corramos al aire libre y volvamos a leer diarios en el metro. Y volvamos a los años 80. Tú puedes tener miedo a que haya una filtración, pero eso puede ocurrir en cualquier aplicación. Entonces, más que estar legislando en contra de una aplicación en particular, es legislar sobre leyes de protección de datos, o sea, que se le apliquen a todos por igual. Plataforma que ha despertado sospechas por el supuesto acceso que tiene a datos reservados, escenario global que también llamó la atención en Chile y por el que este martes ya existe un proyecto que busca regularla. Los hombres que está viendo, aquí, a este lado, que está viendo, son los principales sospechosos de ejecutar a tiros minutos antes a un ciudadano extranjero en el baño de su casa. Con total impunidad se mostraron ante varios testigos y las cámaras de seguridad. Para las policías, la teoría de una venganza o un crimen por encargo son las que toman mayor fuerza. Un grupo de 3 hombres ingresó a un edificio en Santiago Centro como si fueran los propietarios. La seguridad no fue un obstáculo para que asesinaran a un hombre de nacionalidad venezolana de 37 años y salieran caminando por la puerta con toda tranquilidad. El condominio sí tiene conserje, pero ellos ingresaron con un tip a la puerta que se encuentra al exterior y al subir al piso 14 ingresan con unas llaves al departamento. Los sospechosos lograron pasar todas las barreras de seguridad. Incluso se consiguieron un código QR para atravesar unos torniquetes e ingresaron al departamento. Ahí vivían 3 amigos de nacionalidad venezolana. Intimidan a los habitantes que se encontraban con un arma de fuego. Posteriormente le amarran sus manos, lo ingresan a un baño y desde ahí le disparan. Los vecinos escucharon los disparos, avisaron al conserje. El conserje subió a ver y estaba la persona muerta y ahí aplicaron el protocolo de avisar a los carabineros.
Al menos 2 disparos recibió la víctima de este crimen. Según la Fiscalía, no se descarta que sea un sicariato o una venganza. No hay fuerza, esa es una de las cosas curiosas de este crimen, y por lo tanto entendemos que una de las líneas investigativas más fuertes es que esto es algo planificado. Tampoco hay sustracción de especies por lo que se ve a primera vista. Según la Municipalidad de Santiago, van 17 homicidios hasta la fecha. La tasa de crímenes es por ahora una de las más altas que haya registrado en los últimos años. Son fenómenos que se están replicando en este último tiempo, y por lo tanto estamos haciendo todos los esfuerzos con los equipos especializados de la policía para ojalá detener a los culpables. Necesitamos mayor seguridad pública en la comuna capital de nuestro país. Necesitamos la dotación suficiente de carabineros y, sobre todo, la investigación con resultados. Durante esta semana, la alcaldesa se reunirá con la ministra del Interior, Carolina Toá, quien presentará una planificación en torno a la seguridad de la comuna. Finalmente, mañana la sala de la Cámara de Diputados va a votar los proyectos que permiten realizar un autopréstamo de recursos desde las AFP. El gobierno sorprendió al ponerle discusión inmediata a esta iniciativa que enfrenta una dispersión de votos en el oficialismo. El fantasma del sexto retiro ronda en los pasillos del Congreso, por eso es que para muchos la votación de este miércoles en torno al autopréstamo de ahorros desde las AFP es una prueba de fuego para el gobierno a la hora de medir fuerzas y ver los respaldos que estas iniciativas tienen entre los parlamentarios. La Moneda sorprendió y decidió ponerle discusión inmediata al proyecto, forzando así una rápida definición. Y lo que busca el Ejecutivo con esta discusión inmediata es que este debate se zanje. Es un proyecto que nosotros no apoyamos, es una moción parlamentaria. Fue una jugada política que causó sorpresa. Algunos interpretan que la Moneda ya tendría los votos para que se caiga el proyecto. Sin embargo, uno de los impulsores no lo da por hecho. Y vemos también que el oficialismo está dividido. Hay partidos políticos que no están seguros y hay también díscolos del oficialismo. Por ende, yo no daría tan sentado que están seguros de que se va a rechazar este proyecto. Tema no menor, la diputada Carol Cariola confirmó que votará a favor del autopréstamo y lo mismo evalúa toda la bancada del Partido Comunista. En el PPD también son varios los que se distancian de la visión oficialista. El gobierno considera que no es bueno avanzar en esta posición, sin embargo yo voy a mantener mi postura que planteé en la Comisión de Constitución. No es un tema resuelto aún, es un tema que se está discutiendo y cuando esté resuelto el jefe del comité lo va a informar. Yo creo que la mayoría de la bancada nuestra está por aprobar la idea de legislar de este autopréstamo. ¿Pero qué se vota finalmente este miércoles? El proyecto del Partido de la Gente contempla el autopréstamo de hasta el 15% de los fondos desde las AFP, el que puede ser devuelto en hasta 60 cuotas. Los saldos menores a 1 millón de pesos podrán sacarlo todo, mientras que aquellos menores a 10 millones, como máximo 1 millón. El otro proyecto es el de la diputada Pamela Giles, que permite autoprestarse hasta el 100% de los ahorros, con un plazo de hasta 5 años para comenzar a pagar, donde se eximen quienes no tengan empleo formal. Este autopréstamo que hemos llamado autoengaño debe ser rechazado porque es pan para hoy y hambre para mañana. El proyecto efectivamente tiene muchas falencias, pero creemos que si se aprueba en la sala puede volver a la comisión para hacer todas las correcciones posibles. Igual que se rechazó en la comisión donde están todos los partidos, yo espero que se rechace en la sala. Votación del autopréstamo que también divide a la derecha, instancia que permitirá medir fuerzas de cara a la discusión que se dará a contar del 18 de abril, con el debate en torno al llamado sexto retiro del 10%. Ni el sexto retiro ni este proyecto probablemente van a ser ley. Por lo tanto, no engañemos, la plata no va a llegar. La gente que cuestiona lo de la inflación eran los mismos que andaban bailando y haciendo videos con el primer, segundo y tercer retiro. Si no viene un paquete de ayudas contundente a los sectores medios, al empleo para jóvenes y mujeres, el sexto retiro se va a hacer inevitable. Los proyectos de autopréstamo refundidos son un paso en la cuenta regresiva del sexto retiro. Entre las 10 y las 14 horas de este miércoles, la sala de la Cámara de Diputados votará el autopréstamo de ahorros desde las AFP, tras la discusión inmediata dada por el gobierno. Para que siga avanzando, la iniciativa requiere el apoyo de 89 de los 155 diputados.
Al menos 10 colegios y 2 universidades suspendieron sus clases debido a un funeral narco en Valparaíso. La medida tomada por los establecimientos educacionales desató toda una polémica a nivel político, luego que el ministro de Educación asegurara que es una buena decisión. Durante la tarde salió a aclarar sus dichos, pero desde la oposición ya anuncian una interpelación. Y ahí en la sede, ahí está el velorio del Ñajo. Tantero Brígido Pacífico, tío. Así, vecinos de Playa Ancha registraban los preparativos del funeral del Ñaju, hombre de 27 años acribillado a las afueras de un colegio hace 6 días en la avenida Santos Sosa de Valparaíso, la antesala de un cortejo de alto riesgo que se difundió por redes sociales. Cortejo que estaba planificado para las 16 horas, calles vacías. A medida que avanzaba la jornada, pocos transeúntes se atrevieron a salir a la calle. Pésimo, encuentro absurdo que se paralicen los colegios porque los funerales narcos, nadie hace nada. Todos acá en el barrio están como un poquito asustados. Hay poca gente, ha venido poca gente a comprar por lo mismo, porque están todos con miedo. Sensación de inseguridad que llevó a cerca de 10 colegios y 2 universidades a cerrar sus puertas. Apoderados atemorizados llegaban a retirar a los alumnos. Mal, está todo malo porque andan asustando a la gente y no debiera ser así. Está bien como dijera yo, por la seguridad de los chicos. Terrible, porque no podemos pensar que se pueda suspender las clases por algo así. Medida preventiva tomada por los establecimientos para el resguardo de sus estudiantes, protocolo de emergencia para evitar poner en riesgo a la comunidad escolar. El día de hoy no podemos generar clases, que si me pregunta a mí, yo sé que hay un desfase pedagógico por todo lo que pasó la pandemia, pero antes que todo eso están las vidas de las personas. No es posible que cedamos los espacios ciudadanos, los espacios de los estudiantes, los espacios de la comunidad y que no podamos desarrollar las actividades que son universitarias. Cortejo fúnebre que desplegó a un gran contingente policial. En horas de la tarde, Carabineros se emplazó a las afueras del cementerio 3 de Playa Ancha. Funcionarios policiales en alerta frente a cualquier cambio de recorrido. Principalmente nuestra preocupación es el cementerio número 3, que es donde este sepelio finaliza. Eventualmente podrían a lo mejor generar alguna modificación en el recorrido que ya se mantiene previamente coordinado con familiares. Preocupación generalizada que convocó a una reunión de emergencia, trabajo intersectorial entre la delegación presidencial y la alcaldía de Valparaíso. El alcalde Jorge Charp emplazó al gobierno. Nuestro llamado a las autoridades nacionales, a la ministra Troá, al subsecretario Monsalve, es dotar a la región de Valparaíso de todas las capacidades y recursos necesarios para combatir de frente el aumento de las armas. Sinceramente no necesitamos ningún emplazamiento del alcalde. No podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar. En Chile no vamos a aceptar que eso suceda. Categórica respuesta de la ministra del Interior. Discrepaba así públicamente con el propio jefe de la cartera de Educación, quien durante la mañana había respaldado la suspensión de clases. Es una buena decisión, ¿no es cierto?, que un establecimiento diga voy a suspender clases con recuperación probablemente un día, ¿no es cierto?, en que hay un fenómeno en una población que puede ser y que puede poner en riesgo a los estudiantes. Más de 7 horas después, a través de su cuenta de Twitter, el ministro salió a aclarar sus dichos, condenando enérgicamente toda situación que ponga en riesgo a las comunidades educativas. Aclaración que no dejó tranquila a la oposición. Desde la UDI anunciaron buscarán interpelar al ministro Ávila. Sin duda que las declaraciones del ministro de Educación vienen a confirmar nuestra decisión de interpelarlo, porque él no puede ni debe normalizar una situación total y absolutamente irregular como es un funeral narco para suspender las clases. Polémica desatada tras la masiva suspensión de clases por el funeral del Ñaju, mientras la policía continúa tras los pasos de sus asesinos, hombre cuyo funeral culminó pasadas las 18 horas sin mayores situaciones de riesgo y con un detenido por porte de artículos pirotécnicos. Podría pasarle a cualquiera. Ella insistía mucho que cocinaba muy rico, que había trabajado en hoteles. Y cuando yo probé la comida, sentí un gusto amargo. Aumentan las denuncias por falsas trabajadoras en casas particulares. Drogan a los dueños para robar. De ahí empezamos a sentir como una sensación como
como que las manos no las sentía. Me dio miedo por los niños. Contraten a una trabajadora que alguien las conozca. ¿Sabemos a quién le abrimos las puertas de nuestro hogar? Accedemos a esta entrevista, es por eso, porque queremos que esto no se vuelva a repetir. Informe 24. Bueno, lo que vamos a ver es realmente preocupante porque son varias las denuncias que hay en contra de supuestas trabajadoras de casa particular y lo que estarían haciendo al interior de los hogares. Claro, lo que denuncian las familias es que han sido engañadas y drogados para robarles. Peligro puertas adentro, ahora en Informe 24. Necesitaba a alguien que me ayudara con las cosas. Puse el anuncio y me llegaron muchas como solicitudes de gente interesada. Esta podría ser una historia más de una familia buscando una trabajadora particular. Un trámite común, sencillo, pero para algunos cada vez más necesario. En Internet suele haber múltiples ofertas, pero cuidado. Nuevas denuncias surgieron en las últimas horas contra esta asesora del hogar que estaría drogando a dueñas de casa y a sus parejas para robarles. Asegura que perdió el conocimiento durante varias horas y que cuando despertó le habían sustraído especies por un monto cercano a los 10 millones de pesos. El año pasado se acumularon denuncias por casos similares. En el norte del país, en al menos 2 comunas, familias acusaron haber sido engañadas al contratar estos servicios. Ofrece que me va a dar un jugo de naranja. Lo tomo y ella me empuja en la pieza de mi hija. De ahí ya no recuerdo nada más. Llego a mi dormitorio, me siento en mi cama y de ahí ya no recuerdo nada. Tengo lapsos como que vi que la persona entraba al dormitorio, revisaba las cosas, sacaba cosas. Mientras la PDI avanza en recopilar las distintas piezas de este puzzle, en la región de Antofagasta, en la región metropolitana, se sumaría un caso más. Se llama Erika Aguilar, según el Facebook, porque la verdad que no sé si es real su nombre. Se contactan en febrero pasado por esta red social y acuerdan una entrevista. A Erika, la supuesta trabajadora particular, se le nota interesada en la oferta laboral. Disculpe, le habla Erika. Hoy vine a su casa a la entrevista. ¿Ya tomó la decisión? Disculpe, ¿ya tomó la persona? La llamé y ella vino para hacer un día de prueba. Esta es la única imagen que tienen de la mujer a la que decidieron abrirle las puertas de su casa. Solo sabían su nombre, el que tenía en Facebook. Se corre riesgo porque ¿quién filtra? ¿Quién verifica que la persona que está solicitando empleo de verdad sea una trabajadora? Nadie. Antes de tocar el timbre, recorre varias veces el frontis de la casa con un celular en la mano. En ese momento, avisa su llegada a Karen y ella la recibe. Le abre la reja de la casa, las puertas de su intimidad, para quien tiene malas intenciones. Lo demás, dice esta familia, era cosa de tiempo. Un poquito antes se puso a preparar el almuerzo y cuando yo probé la comida sentí un gusto amargo cuando la probé. Yo como que dudé al tiro. Lo encontré muy raro porque no era un sabor a condimento ni a quemado, nada. Busqué la forma de decirle de buena manera que estaba ese sabor, qué condimento le echó. Y ella me dijo que le había echado orégano y pimiento. Yo veía que Jorge seguía comiendo, los niños dejaron de comer porque también la probaron y sintieron el gusto. De ahí empezamos a sentir como una sensación como que las manos no las sentía, medio mareado. Ahí me empezó a dar susto. Y ahí yo le dije, pidamos ayuda.
El esposo de Karen escribe estos mensajes a compañeros de trabajo. Intenta decir que han sido drogados. Existen una serie de medicamentos que se utilizan tradicionalmente para el tratamiento de muchas enfermedades que pueden provocar depresión del sistema nervioso central. Y estas pastillas uno las puede disolver fácilmente en un líquido, ¿ya? Por ejemplo en una sopa o en cualquier plato. Y hay otros que también generan, por ejemplo, cambios de presión arterial, que también te pueden generar un estado aletargado, te pueden provocar un estado de cansancio. Alcancé a escribir 2 palabras cuerdas y el resto que eran puras letras que no podía digitar. Y después de eso, muy poco los recuerdos que tengo. Tengo el recuerdo que llega el tío Karen, pero ya ahí no son como flechazos, así como cosas que aparecen. Lo que pasó es que ella la pidió de sorpresa. El tío cuando llegó pensó que había gas acá y la sacó y no la dejó volver a entrar a la casa, cuidándolo más que pensando que era la persona que estaba generando el daño. Y ella no pudo entrar a la casa a sacar nada. Entonces ella después hace como que hable por teléfono y saca la cámara y desaparece. Para esta familia no hay dudas. No habían echado droga en la comida según lo que yo creía. Yo lo que creo ella que no se imaginó que iba a llegar alguien a ayudarnos, porque, o sea, yo lo que creo es que si yo me hubiese comido la comida como se la come Jorge, se la comió toda, yo me hubiese desmayado o quedado dormida en el mismo puesto. Entonces a ella yo creo que no le dio tiempo para concretar nada de lo que tenía planeado. Yo no sabía lo que pretendía esta mujer. Yo no sé si quería robarse a los niños o no sé, o quería robarnos la casa. Entonces cuando se nos infiltra gente como esta, delincuente, porque son delincuentes, evidentemente que afecta a nuestro sector. Habla por teléfono, se toma la cabeza, permanece ahí algunos minutos hasta finalmente desaparecer sin dejar rastro. De drogar a los papás con los niños presentes o incluso haber sido capaz de drogar a los niños, no sabemos la intención. Eso te genera miedo, una sensación de que ya la gente es capaz de cualquier cosa. Fueron a la clínica, pero los exámenes no arrojaron ninguna de las drogas comunes. Tras la huida de la mujer, hallaron este paquete con papeles y restos de un polvillo blanco. La sustancia que consumieron no la conocen y aseguran en PDI tampoco acogieron su denuncia por falta de antecedentes. Y que también no sabemos cómo periciar y tampoco creo que nos corresponda a nosotros. También entendería yo que si lo llevamos a alguna parte deberían a otra persona periciarlo. ¿Para qué va a encontrar a esta persona y que no le vuelva a pasar a nadie? Accedemos a esta entrevista, qué sé yo, es por eso, porque queremos que esto no se vuelva a repetir. ¿Sabemos a quién le abrimos las puertas de nuestra casa? Para evitar riesgos, el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular creó un protocolo de ingreso de postulantes. Nosotros les hacemos una ficha de ingreso, en donde ellas dejan sus certificados de antecedentes, sus contratos o finiquitos de trabajo, dependiendo de la situación que llegue. Nosotras ya sabemos de dónde vienen, por lo tanto nos da la certeza que son mujeres decentes, honradas y trabajadoras. Advierten, ya se han recibido varias denuncias de mujeres que se han hecho pasar por trabajadoras de casa particular. Por eso llaman a tomar precauciones. Si ellos van a contratar, contraten a una trabajadora que alguien las conozca, porque si van a dejar entrar a cualquiera a su casa, el peligro es altísimo. Te hace ver un montón de errores que cometimos. Nosotros cometimos una serie de errores al dejar entrar sin antecedentes, sin papeles. Eso es la primera culpable. Y después, no sé, sentir que uno como que se siente desamparado con lo que viene. Como te pasa esto y más encima tenés que estar pidiendo al sistema que funcione para buscar a la persona. Pedimos una entrevista a la Policía de Investigaciones, pero declinaron referirse al tema. Confirmaron, eso sí, que las indagaciones sobre casos similares en Antofagasta siguen en curso. Esta familia pide que su caso sea incorporado e investigado también, para así dar con el paradero de esta mujer, hoy libre y tal vez dentro de otra casa.
Increíble las denuncias de Informe 24. Cambiamos completamente de tono y de tema. Chile hoy celebra un gran reconocimiento porque la prestigiosa revista Taste Atlas destacó a nuestro pisco, al pisco chileno, como uno de los mejores licores del mundo y el mejor de Sudamérica. Una categoría que celebran los productores, pero obviamente no dejó a todos contentos porque superó nada menos que al pisco peruano. Hola, mi nombre es José Ignacio Atenas y esta es mi primera piscola. No, es solo una broma, pero sí les vamos a hablar de uno de sus ingredientes, el pisco chileno, que hoy brilla en los rankings internacionales al ser catalogado dentro de los 50 mejores licores del mundo. Las piscolitas siempre son ricas, Es fresquito, helado, capea el calor. Yo soy piscolera, de hecho lo único que tomo es piscola, un manjar. No les voy a mentir, chiquillos, yo el fin de semana hacía calor y dije, oh, que una cerveza, no, piscola. No, si de repente hay que mirar el destino y mirar al ojo, ¿no? Y si es chileno, es bueno. Así también lo creen en el mundo. Según el último ranking de la revista Taste Atlas, el pisco nacional se posiciona en el lugar número 12, transformándolo así en el mejor licor de Sudamérica. La polémica es que su símil, el pisco peruano, recién aparece en el número 20. El clásico del Pacífico. Mira, lo que pasa es que ese ranking es súper provocador. Han sido muy perspicaces en entender que esto genera polémica entre los países. Es parte del juego y es parte del juego mediático. Y ahora yo creo que es distinto porque les duele más. Porque realmente el pisco es su bebida emblema. Y sí, dolió en el país vecino, donde rápidamente los expertos en pisco salieron a defenderse tras no quedar conformes con los resultados. Para mí es anecdótico en realidad porque es tan mal hecho eso. Tampoco serio, ¿no? Porque mezcla categorías, segmentos e incluso marcas en un ranking de industrias. Esto es no sé si existe la palabra en Chile, pero es un mamarracho de Twitter, ¿no? Ahora, para ser justos, los expertos chilenos aseguran que es muy difícil compararlos. Son muy distintos entre sí. La elaboración es muy distinta. Ellos van llegando paulatinamente a los grados que ellos deciden llegar y desde ahí empieza, digamos, una destilación que es bastante más artesanal, que es más antigua y nosotros tenemos una industria que es más moderna, más amplia. Los perfiles son muy distintos entre los sabores de cada uno. De todas maneras, hay quienes celebran esta noticia, sobre todo en las zonas productoras de nuestro país. Una tremenda noticia para el pisco, ya que el pisco como categoría a nivel internacional es muy poco conocida. Y este reconocimiento, dejándolo en el fondo tan alto en la lista, nos ayuda mucho a nosotros como industria. Y también es una validación de todo el trabajo que se está haciendo. Un licor querido por los chilenos y también por quienes nos visitan y que en el último tiempo gana más protagonismo en diversas preparaciones. Con el boom que estamos teniendo ahora en Chile con el tema de la coctelería, de los bartenders, hace resaltar el pisco más que antes. Porque antes todo simplemente una piscola el fin de semana, ahora puede ser más que eso. Una producción nacional que se consume alrededor de un 98% en el plano local, lo que lleva al pisco a los primeros lugares en nuestro país. Un liderazgo que ahora también resalta en el mundo y que espera seguir cautivando a otras naciones, con el sello de ser, según este ranking, el mejor licor de Sudamérica. Bueno, y crece la tensión en Venezuela ante la purga interna del chavismo, que ha anunciado detención de altos cargos por escándalos de corrupción, los que incluso han causado la renuncia del ministro de Petróleo, una de las principales figuras del oficialismo. Vamos nosotros a limpiar plenamente PDVSA de todos estos mecanismos, de todas estas barbaridades, de toda esta gente que le roba el dinero al pueblo allí. Declaraciones del líder venezolano que marcan el inicio de la guerra contra la corrupción en el país. Sin embargo, para la sorpresa de muchos, los principales apuntados son chavistas. El régimen de Nicolás Maduro ha desatado una cacería de brujas interna en contra de jueces y alcaldes chavistas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó que su gobierno continuará asumiendo una posición frontal en la lucha contra la corrupción. Un procedimiento que ha sido catalogado como una verdadera purga en el oficialismo, luego que se informara la desaparición de hasta $3.000 procedente del petróleo. La Policía Nacional Anticorrupción ha detenido a altos funcionarios,
jueces y alcaldes por presunta malversación de fondos, entre los cuales hay nombres que sin duda sorprenden. Pero el impacto aumentó con la renuncia del hasta ahora ministro de Petróleo Tarek El Aissami, quien llevaba 15 años ocupando los cargos más altos del régimen al ser uno de los hombres más cercanos al fallecido Hugo Chávez. El Aissami puso su cargo a disposición debido a recientes investigaciones abiertas por presuntos hechos de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de Energía y Petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar como resultado el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables. El ahora exministro de Petróleo de Venezuela está incluido junto a Maduro en una lista de buscados por el gobierno de Estados Unidos, que ofreció hace 3 años una recompensa de $10 millones por su captura, por estar supuestamente relacionado con narcotráfico y otros delitos. Mientras el líder de la oposición, Juan Guaidó, acusó a Nicolás Maduro y a sus seguidores de querer seguir robando y aferrarse al poder. Es una guerra de culpas, ya que todo el país sabe que ellos son unos ladrones. Situación que ha puesto en discusión si es que el proceso policial responde a una presunta división dentro del chavismo. Algunos creen básicamente que el hecho de que el gobierno acuse corrupción a algunos chavistas le puede hacer daño porque se contamina la imagen del chavismo. Yo, en cambio, creo que el gobierno, utilizando bien la comunicación, termina más bien, primero, tratando de dar una justificación a los problemas económicos más recientes. De hecho, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que las recientes detenciones de la Policía Nacional Anticorrupción tengan que ver con divisiones en el chavismo. Jamás la revolución bolivariana o nuestro presidente, el comandante Chávez, vamos a estar nosotros acompañando algún acto de esto. Lo vamos a enfrentar, caiga quien caiga. Y es que en los últimos 20 años el sector petrolero de este país ha sido blanco de investigaciones por corrupción, que han terminado con decenas de funcionarios procesados, entre ellos 2 ministros de la cartera y 1 prófugo en el extranjero. Un panorama que evidencia la malversación de fondos en esta industria y que explica en parte la debacle económica de Venezuela. Y aquí en nuestro país, una comerciante embarazada de 5 meses enfrentó a asaltantes y los echó a piedrazos desde su local en Antofagasta. Los delincuentes alcanzaron a robarle 230.000 pesos en efectivo y la golpearon con un arma en la cabeza. Es el intento desesperado de una comerciante del macrocampamento Villa Constancia en Antofagasta. A gritos busca alertar a sus vecinos. Estaba siendo asaltada. Eran las 10 de la mañana. Al principio pensé que era amigo de la persona que yo estaba atendiendo, pero cuando veo el arma y lo encañonan, ahí me di cuenta que recién que era un asalto. Y lo primero que yo trato de hacer, y al ponerle al muchacho, yo trato de defenderme, porque me dicen, saca todo la volante, saca todo, entrega todo. Al momento del asalto había un cliente, también fue encañonado. Pero aquello no fue suficiente para intimidar a Silvia, quien siguió ahuyentando a los ladrones, hasta con piedras. Y en ese forcejeo me apuntan, el arma no sale, no se dispara. Primero apuntan y no sale. En eso yo trato de defenderme, le hago correr, llama auxilio, los vecinos también me escucharon. Y como al forcejear aquí, como no me dejé, me dieron con el mismo arma, me dio en la cabeza. Ahora uno vive inseguro. Estas personas sean atrapadas porque no podemos seguir aceptando estos niveles de violencia, más personas embarazadas, y que se sigan multiplicando el tema del riesgo de la delincuencia en nuestro macrocampamento. Y fue así como los sujetos huyeron sin que hasta hoy se conozca su paradero. Intimidando a la locataria para sustraerle alrededor de 200.000 pesos. Se realiza la denuncia, se informa a la fiscalía y el fiscal determina de que la CIP investigue este hecho, el cual en estos momentos está siendo investigado. Acción temeraria pero desesperada de la víctima, quien pese a sus 5 meses de embarazo no dudó en enfrentar a quienes se disponían a robarle. Expertos hacen un importante llamado. La autodefensa ante delitos consumados como es un asalto a un local comercial o incluso a la propia persona
es lo menos recomendable de efectuar, porque estamos condicionando nuestra propia integridad física a ese comportamiento delictual que hoy día es violento, es superior en número, es con empleo de armas de fuego y por lo tanto el riesgo es muy alto. Yo te conozco, a ti también te conozco. Hasta ahora inubicables, pero identificados. Es que la víctima conocía a los asaltantes, según relata en el mismo video. Silvia presenta un corte en su cabeza, pero agradece que no hubo consecuencias más graves para ella y su hijo en gestación. La Fiscalía del Biobío abrió una investigación en contra de un centro médico que habría entregado falsos diagnósticos de cáncer a pacientes en San Pedro de la Paz. Actualmente este centro de salud está clausurado y las autoridades llaman a los pacientes a entregar antecedentes a la policía y a realizarse nuevos exámenes para conocer su verdadero estado de salud. Son los resultados de los exámenes mamarios que se realizó esta paciente, corresponden a noviembre del año pasado. Entre los hallazgos está la detección de un quiste, pero eso no es lo realmente grave. Lo que preocupa a Cecilia es que hoy no sabe si el diagnóstico es real. El centro donde se los practicó está bajo la lupa, por lo que serían falsos diagnósticos de cáncer. No, yo tengo que seguir. Ya me tomé nuevamente uno de estos. Aparte esto ya no sirve de nada. Por eso este martes llegó a la PDI para aportar antecedentes, luego que la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra el centro médico Novaquimen. Fue en enero de este año cuando surgieron las alertas. En 2022, la Municipalidad de San Pedro licitó a este recinto la toma de ecotomografías mamarias para las pacientes de sus CESFAM. A los pocos meses notaron algo raro: el aumento exponencial de diagnósticos de sospecha de cáncer. Por un lado, había aumentado lo que significa la patología de cáncer mamario especialmente. El otro importante antecedente es que algunos de los exámenes venían firmados por 2 médicos que no trabajaban en el centro, lo que podría constituir una usurpación de nombre y firma. Pero lo más grave es que varios de los diagnósticos de cáncer que entregó Novaquimen serían falsos. La municipalidad presentó una querella. La autenticidad y la falsedad entonces, que se estaba diagnosticando merecía una denuncia, por lo menos. Imagínense ustedes el efecto psicológico sobre estas personas, las decisiones que se pueden tomar en ese momento, los gastos en los que se incurre para hacer complemento de diagnóstico. Eso es tremendamente grave. Por una cosa natural, cuando tú recibes la noticia tiendes a asociarlo a la muerte. Entonces es muy complejo lo que ha pasado. No es algo que ocurra con frecuencia. Actualmente el centro Novaquimen en Concepción está cerrado, en arriendo. Sus oficinas en Coronel también. La Seremi de Salud del Biobío clausuró sus operaciones tras el inicio de un sumario. En paralelo, la Fiscalía anunció que abrió una investigación por eventuales delitos de fraude al fisco y falsificación de documentos públicos y privados que habrían cometido socios y personas vinculadas a Novaquimen. También podría haber responsabilidades civiles. Y esa responsabilidad civil habrá que determinarla. La persona se siente afectada moralmente, digamos, por un diagnóstico errado, por grave negligencia o en forma dolosa, puede perseguir efectivamente la responsabilidad moral. Debieran denunciar porque esto no es hubiera un problema de cáncer igual, fallecimiento, entonces tienen que acercarse a las personas a la PDI. Pese a nuestros intentos, no fue posible ubicar a los representantes de este centro médico. Por ahora la investigación avanza de manera desformalizada, indagación que busca determinar responsabilidades en la entrega de diagnósticos cerrados y otras eventuales irregularidades ocurridas al interior de este centro de salud. Faltan segundos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Amanda Bynes, quien fuera una de las actrices juveniles más cotizadas de Hollywood, fue internada en un hospital psiquiátrico tras ser encontrada deambulando por Los Ángeles sin ropa. Una vida de excesos tras alcanzar la fama que tristemente se repite en estrellas juveniles con carreras que parecían destinadas al éxito. Mire. Brilló en la década de los 90 y a principios de los 2000.
Muchos la recordarán por ser la estrella de Amanda Show en Nickelodeon y por ser parte del aclamado musical Hairspray. Hablamos de la estadounidense Amanda Bynes, quien vuelve a hacer noticia porque atraviesa por un delicado momento de salud, y es que la actriz y cantante debió ser internada en una clínica psiquiátrica luego de ser encontrada deambulando desnuda por las calles de Los Ángeles. Con 36 años ha sido diagnosticada previamente con trastorno bipolar. El año pasado fue liberada de una tutela que comenzó en 2013. Porque los últimos años no han sido nada sencillos para el artista. En 2010, con solo 24 años y después de actuar junto a Emma Stone en la comedia romántica Se dice de mí, Bynes anunciaba su retiro de la actuación. La década siguiente vendría marcada por una serie de escándalos. Ha enfrentado cargos por conducir bajo efectos de sustancias ilícitas. Fue internada en 2014 luego de iniciar un pequeño incendio en una casa en California y hasta hace un año se mantuvo bajo la tutela de sus padres. Un duro camino que se suma al que han recorrido muchas estrellas juveniles que tras insertarse a muy temprana edad en el caótico mundo del espectáculo sufren duros vuelcos en sus carreras profesionales. El caso de Britney Spears quizás sea uno de los más icónicos. Con solo 18 años, el nombre de la princesa del pop se posicionaba en lo más alto de la música, frente a los ojos expectantes y críticos del mundo entero. Un éxito global que pronto derivó en abusos de sustancias, en una larga y controvertida tutela de su padre y en graves problemas de salud mental. Algo parecido han atravesado Lindsay Lohan, Demi Lovato, Selena Gómez y tantas otras jóvenes artistas que de un momento a otro y en plena adolescencia vieron caer toda la atención del mundo sobre ellas. Es una etapa de mucha vulnerabilidad a lo que el medio puede pensar de ellos. Entonces, la exposición mediática, cuando no está acompañada de un adulto cariñoso, puede ser muy dañina. Y es en ese turbulento camino de descubrir su identidad que artistas como Amanda Bynes terminan como juguetes rotos, un término usado en Hollywood para aquellos niños prodigios sobrepasados por los excesos de la fama. Y acá en nuestro país, estos dos hombres que aparecen allí están asaltando una casa con total confianza en Santo Domingo. Los perros, curiosamente, no ladraron, es más, lo recibieron, como ustedes, de forma bastante cariñosa. Se trata de la banda de los Gaffiter, que aprovechaban su tiempo libre para delinquir. Las mismas mascotas que se alegraban con su llegada terminaron delatándolos. Ellos llegaron directamente a esta casa. Detectamos una particularidad respecto de las mascotas de la casa. Cuando llegaron los delincuentes, se pararon en dos patas, ¿cierto?, como para recibirlo. Como si estos ladrones fueran los favoritos de estos perros. Inédito, curioso y llamativo, cómo estos delincuentes se ganaron la confianza de las mascotas para delinquir. Hace un tiempo que los residentes de un condominio de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, estaban preocupados por silenciosos robos en casas, hasta que un día fueron víctimas de un asalto bastante violento. Los protagonistas, estos dos hombres. Ellos decían ser gasfitter, contratados por una empresa constructora. Por 5 días hicieron reparaciones en varios domicilios, cumplían su trabajo. Hasta ahí todo bien, hasta que terminaban la jornada. Ambos tenían un trabajo formal, tenían contratos de trabajo y realizaban actividades remuneradas. El tema es que cuando tenían días libres, ellos ejecutaban estos robos. ¿Y dónde robaban? En las casas donde trabajaban. Pero un día decidieron ir por más. Tenían un objetivo claro. La banda de los Gasfitter alistaba un plan que para ellos podía ser perfecto. En su día libre llegaron a la casa para cometer un violento asalto. Pasan por primera vez por fuera de la casa en la cual iban a robar. Uno de ellos, ¿cierto?, le gesticula al otro y va y revisa que el pestillo o el portón esté sin candado por dentro. Luego de eso continúan caminando, esperan y luego regresan y ejecutan el robo con total seguridad. Y muy seguros, sin importarles que en la casa habían 5 perros. Cuando llegaron los delincuentes, reaccionaron en forma positiva, es decir, se pararon en dos patas, ¿cierto?, como para recibirlo. Las mascotas ya conocían a estos ladrones, los Gasfitter. Los perros se habían encariñado, ni les ladraron, por si fuera poco, hasta les lanzaron comida y así entraron al hogar. Llama la atención toda vez que estos sujetos habían trabajado anteriormente en este domicilio y una vez que llegaron al lugar incluso llevaron comida
para perros. Entonces así ellos le dieron comida a los perros y los perros los conocieron. Y así los perros, digamos, no los atacaron, ¿cierto? Y estos pudieron entrar y de manera violenta intimidar a la dueña de casa del lugar. Así consiguieron su plan. No solo intimidaron a la dueña de casa y a un trabajador con un arma de fuego, sino que le robaron su camioneta y otras especies. Por si fuera poco, en otros domicilios habían robado herramientas de la empresa constructora donde trabajaban. Nosotros somos una constructora y teníamos todo guardado ahí en la obra y estaba obviamente abierto y se habían llevado la mitad de las cosas que teníamos recién compradas, que eran artefactos y artículos domésticos para terminar unas cocinas y unos baños. No es muy común que pase este tipo de delitos de robos violentos, digamos, con de esta magnitud. No hay registro del escape de los ladrones. Conocían tan bien la casa que desconectaron la luz y nada quedó grabado. Pero sí la denuncia fue importante para detenerlos. En 10 días ya estaban detrás de las rejas. Les encontraron zapatillas, una mochila, polerones, 2 llaves de vehículos y herramientas. Lo más llamativo, sin duda, es cómo se ganaron la confianza de los perros. Probablemente de manera amable, le hicieron cariño, les dieron algún premio, pancito, qué sé yo, de su misma comida. Entonces, claro, de esa manera se convirtieron en sus amigos. Lo que explicaría una actitud bastante cariñosa con los ladrones. Estos perros probablemente ya eran sociables con todas las personas. Se va justamente a reconocer un perro así por su lenguaje corporal. Orejas, cuerpo, cola, porque actúan de manera fluida, la cola se mueve, bambolea, orejas paraditas, ¿cierto? Algo no menor, es muy importante elegir bien a un gasfitter. En la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible hay un listado con los instaladores certificados. Lo importante es no pasar malos ratos y no caer en redes de delincuentes, como esta pareja, quienes ahora están en prisión preventiva. Bueno, y hoy día ha sido también un día especial, ¿cierto?, para la televisión chilena, para nuestro canal, porque 2 de las figuras televisivas más importantes del último medio siglo tuvieron merecidas y emotivas despedidas. Claro que sí. Los restos del periodista Livio Vera fueron trasladados desde Santiago hasta Carelmapu. Y por su tierra, ¿no?, donde estaba viviendo. Claro, mientras que Eduardo Rabani recibió el homenaje de amigos y colegas con los cuales dio vida al Happening con Happy. Revisemos las imágenes de esta jornada. TVN despidió así a uno de sus grandes arquitectos, de esos que fundaron la televisión pública y crearon. Eduardo Rabani Vergara transitó por última vez por Bellavista 0990, el mítico lugar donde le dio vida a la oficina, allí donde se consagró como el señor Sañartu y pudo conectarse con millones de chilenos. ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Cómo que buenos días? Salúdeme antes que yo la mire. Se extraña, pero contenido por el público, por las muestras de afecto, por sus pares. Mi papá dejó ese legado. Ha sido abrumador la cantidad de cariño que he visto de la gente en general. Cuando el país estaba triste, Rabani lideró un grupo simplemente maravilloso. Quienes encarnaron a la secretaria Gertrudis, al popular Canitrot y a la Monona, siguieron las directrices de este señor de las comunicaciones, que en el humor y el espectáculo dejó un sello que marcó a generaciones. Se han ido muchos y el legado de él va a quedar para siempre. Él llevaba todo a cabo. Todo. Él iba a hablar con los gerentes, él pedía los recursos. Nosotros solamente estábamos en el set. No lo esperaba, si había estado conmigo conversando y riéndonos. Entonces es impresionante. Pero bueno, estaba escrito que iba a ser así y hay que aceptarlo. Estamos muy emocionados. Es impresionante. Es un genio de las comunicaciones. Una persona que tiene que estar en la historia de las comunicadoras. A las 2 de la tarde con 38 minutos y como si fuera su último sketch, el temblor 5.6 provocó alarma en la iglesia Nuestra Señora del Carmen.
Por suerte no pasó a mayores y para muchos solo fue la última travesura del querido Eduardo Rabani. Que alegró mis tardes de infancia, sobre todo cuando nos reuníamos como familia, así que hay que venir a despedir. Escuchando arriba en la cordillera y recordando esa memorable entrevista en un peñón de los Andes, así se fue el gran Alipio Vera Guerrero, el periodista de la esperanza y las historias positivas que en 77 años lució la potencia de su pluma para retratar a ese Chile recóndito y puro, muchas veces oculto en medio de la topografía. Se demostró también quién era, qué forjó y cómo hizo el periodismo también. Ojalá que se rescate mucho. Es que existen posibilidades de hacer un periodismo que construya, un periodismo positivo, un periodismo que cambie la realidad de la gente humilde también. La iglesia se hizo pequeña ante su gigante figura, respetada por generaciones de periodistas, amigos y compañeros de ruta que este 21 de marzo le tributaron un último adiós. Un amigo de 40 años, bondadoso, cariñoso, afectuoso. Él fue siempre conmigo muy afectuoso, tuvo una cosa de hermano mayor y también fue muy cariñoso con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Así que fue una amistad de familias incluso. Tengo los mejores recuerdos. Tan buen hombre, tan buena persona, y una vez lo puse a prueba, porque para Alipio era muy fácil ir al sur y hacer reportajes humanos, del paisaje, que él lo conocía también. Pero yo lo puse a prueba y le dije, te vas a ir al norte. Y Alipio me dijo, allá no hay paisaje. Anda, Alipio, tú vas a descubrir. Pues llegó, en vez de un reportaje, trajo 3. El legado de Alipio trasciende no solo a las generaciones cercanas a la nuestra, sino que también a los periodistas jóvenes que ven en él un ejemplo a seguir, por la gran ductibilidad que tenía, no solo para cubrir temas humanos, sencillos, sino que también para abordar grandes conflictos de todo orden. Tal como en el otoño de la vida, cuando eligió volver a Carelmapu, sus restos mortales regresarán al mismo lugar donde forjó su identidad. Rodeado de un lindo paisaje, del mar que tanto lo inspiró y a orillas del río Maullín, descansará para siempre este viejo lobo de mar que vio en el periodismo y su sentido social un motivo para transitar por la vida. Van a hacer mucha falta, pero ahí está su trabajo y también el legado que han dejado tanto Alipio Vera, por supuesto, como Eduardo Rabani, las generaciones presentes y las más jóvenes que han tenido la oportunidad de conocerlos. Vamos nosotros a cambiar de tema. Una mujer denunció que fue secuestrada y golpeada por su pareja. Un abogado que, según lo que investiga la Fiscalía, la mantuvo además por 3 días encerrada en una pieza de su casa, mientras la amenazaba de muerte. Durante un descuido de él, dice que logró recuperar su celular para pedir ayuda a Carabineros y grabó parte de su cautiverio. 8M y miles de mujeres salieron a la calle a exigir mayores derechos y seguridad. A la misma hora, mientras esto ocurría, a quien llamaremos Macarena comenzaba a vivir un calvario. Una invitación a un asado por el Día de la Mujer fue lo que hizo que acudiera a la casa de su pareja, un abogado, con quien por 5 años mantuvo una relación. Se enojó porque yo andaba vestida con esta misma ropa. Ahora estoy saliendo a Carabineros, pero hace 3 días yo estaba en su casa secuestrada, golpes, malos tratos, me amenazó con una pistola. Dice que en cuanto llegó, las puertas se cerraron con llave, imposibilitando su salida. Rápidamente, los insultos y golpes tomaron lugar, escalando todo hasta el punto que él intentara violarla. Algo que no logró, ya que Macarena logró escapar y encerrarse en una pieza de la casa, donde permaneció por 3 días, aislada de todo.
mientras él se mantuvo afuera, custodiando que no se escapara y amenazándola de muerte en todo momento. Un descuido de minutos hizo que ella pudiera salir y tomar su celular. Tenía el número de un carabinero de la 52 comisaría de Maipú y lo llamé, le mandé WhatsApp de cómo estaba mi cara y él mandó carabinero a la dirección de él porque fue lo más rápido, porque a mí no me atendieron por llamado. Se requirió el apoyo de personal especializado del GOPE, quien llegó al instante al lugar, se ingresó también y se logró la detención de esta persona, del agresor, y portaba armas blancas, a lo menos 3 armas blancas, un machete, según la información que se está llevando a cabo, y también había un arma que estaba siendo periciada en este minuto para ver si efectivamente correspondía a un arma de fuego. Así pudo ser rescatada. Su expareja detenido por los delitos de secuestro en contexto de violencia intrafamiliar, violación tentada, amenazas y lesiones menos graves. El imputado mantuvo retenido a la víctima en el inmueble a partir del 8 de marzo, oportunidad en la que además cometió otros delitos de gran gravedad. De esta manera, junto a la formalización, el Ministerio Público solicitó además la prisión preventiva del imputado por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y también, por cierto, un peligro para la seguridad de la víctima. El juzgado de garantía decretó la prohibición absoluta de acercarse a Macarena, firma semanal y arraigo nacional. No sé qué pasa con la fiscalía que no toma represalia. Yo el día de mañana puedo estar muerta a manos de un profesional, o sea, él defiende la abogacía. Y tengo miedo por mí, por mis papás, que también me dijo que le iba a matar. Este no es el primer episodio de violencia que este abogado comete contra Macarena. Ya en 2021 fue condenado por lesiones y amenazas. En aquella oportunidad recibió una orden de abandonar el domicilio común, prohibición de acercarse, el pago de una multa en UTM y 82 días de prisión, los cuales no fueron cumplidos debido a la remisión condicional de la pena. Existe un fenómeno de normalización de la violencia que hace que las víctimas distingan de manera muy dificultosa aquellos hechos de los cuales aquellos hechos que están sufriendo, o que se subvalore la violencia a la cual están expuestas y que por eso se extienda, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. Dependencia emocional y o económica son para los expertos comunes en víctimas de violencia. Como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tomamos conocimiento de los hechos y por supuesto que nuestras profesionales que trabajan en la dirección regional están activadas, están buscando las mejores alternativas para brindar el apoyo que esta mujer necesita, requiere en el ámbito jurídico y también coordinando atención psicosocial para ella. El equipo de 24 horas le pidió su versión al acusado, sin embargo, no quiso referirse al respecto. No grave, por favor, soy abogado, tenga cuidado con lo que va a hacer. Historias como esta dejan ver el círculo de violencia en que muchas mujeres viven. Es por eso el nivel de importancia que tiene el Estado en prevenir que no siga aumentando una lamentable cifra. Durante el 2022, 43 fueron los femicidios consumados, de los cuales en 15 la víctima había denunciado situaciones de violencia previa. Sin embargo, el agresor al momento de los hechos no tenía ninguna medida cautelar vigente, situación que se repite en lo que va del 2023, con 8 femicidios consumados a la fecha, donde en 2 había denuncias, pero nuevamente ninguno tenía medida cautelar vigente. Ahora. Carabineros detuvo esta tarde a 2 delincuentes que asaltaban a un automovilista usando metralletas, tal cual lo escuchó. La banda estuvo cometiendo distintos robos en la zona sur-oriente de la región metropolitana. Según la información recopilada hasta este minuto, protagonizaron atracos en San Ramón, La Cisterna y El Bosque. Una de las víctimas dio aviso a los uniformados por el sistema GPS de su vehículo y logró detener a 2 de los involucrados. El video del asalto con armas aparentemente de guerra fue viralizado y también ayudó para montar un operativo especial que permitió finalmente su captura. Una noticia que con toda certeza va a seguir teniendo amplias repercusiones.
24horas.cl. Bueno, y a raíz de la muerte de Eduardo Rabani en TVN Play, vamos a recordar a uno de los fundadores de nuestro canal a través de uno de los icónicos programas, El Happening con Ja. Revisa la primera temporada en nuestra señal lineal 24/7 en www.tvnplay.cl. Bien, estamos terminando las noticias. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros y lo dejamos invitados a que sigan nuestra sintonía. Ya llega un nuevo capítulo de Todo por mi familia. Que tenga buenas noches. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana.